Hermanos, buen día. Dios los bendiga en esta mañana. Hoy vamos a hablar acerca de la ofrenda y continuamos con la misma serie, las preguntas escépticas del pueblo de Dios. Y esta es la segunda parte de la pregunta: ¿en qué te hemos robado? La semana pasada hablamos acerca del diezmo. Hoy vamos a hablar acerca de la ofrenda. Una ocasión, en una congregación, se estaban recibiendo muy pocas ofrendas. Y el pastor, tomando alguna medida, se baja del púlpito y se pone junto al arca de las ofrendas, tratando de ver cuánto era lo que ofrendaban. Y los hermanos pasaban y daban su ofrenda y el pastor trataba de ver. Y algunos se disgustaron con esto. Se molestaron y dijeron: ¿por qué tiene el pastor que ver? Y el pastor les dijo: no se preocupen, yo no alcancé a ver cuánto ustedes estaban ofrendando, pero una cosa sí les digo, que Dios sí ve lo que ustedes están ofrendando. Y así es, hermanos, Dios ve lo que nosotros ofrendamos. Podemos traer nuestra ofrenda al arca de las ofrendas y nadie ve, pero Dios sí ve lo que usted ofrenda. La ofrenda, hermanos, es un tributo. La ofrenda es un presente, es un don, es un regalo que nosotros le traemos a Dios. Es la forma en que nosotros honramos a Dios. La primera vez, note esto, la primera vez que se menciona en la Biblia la palabra ofrenda es en el libro de Génesis, capítulo 4, verso 3 y 4. Dice la palabra de Dios: y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Oiga esto, hermanos, una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Note, hermanos, en este tiempo no se había instituido ninguna ofrenda. No había la ley que dijera hay que ofrendar, tienen que ofrendar. Dios no había dado instrucción de que ofrendaran, pero tanto Caín como Abel tuvieron la intención de ofrendar y trajeron ofrenda. Pero oiga esto, la ofrenda de Caín fue diferente a la de Abel. Dice la palabra: y Caín trajo una ofrenda, así nada más, trajo una ofrenda. Y de Abel dice que Abel trajo de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Hace énfasis, hermanos, en que Abel estaba dando lo mejor, estaba trayendo lo mejor a Dios, mientras que Caín no. Los dos trajeron ofrenda, pero la actitud de Caín fue una y la actitud de Abel fue otra. Y Dios se agradó de la actitud de Abel cuando trajo de su ofrenda, porque trajo lo mejor que tenía para Dios. La ofrenda, hermanos, es un gesto de gratitud. Va acompañada de honra y de temor a Dios. Ya lo habíamos mencionado antes. Una ofrenda va acompañada de honra a Dios y de temor a Dios. En el tiempo antiguo había muchas ofrendas, hermanos. Había ofrendas por la paz, ofrendas por la culpa, ofrendas alzadas, ofrendas mecidas, ofrendas quemadas. Un sinnúmero de ofrendas que había. Pero hoy en día, hermanos, yo quiero que entendamos el concepto, la esencia de ofrenda.
Aquellas ofrendas eran diferentes. Hoy en día la esencia de la ofrenda es porque nosotros honramos a Dios con esta ofrenda. La ofrenda, hermanos, que nosotros damos se da por tres razones. Quiero mencionar tres razones por las que nosotros ofrendamos. Primera razón, porque es superior Dios a nosotros. Se la damos a alguien superior. Porque Dios está encima de nosotros, porque Él es nuestro creador, porque Él es quien nos ha formado y quien nos ha dado lo que tenemos. Y entonces nosotros tenemos que darle. David lo dijo, hermanos, de todo lo que me das es que yo te doy. Toda la plata y el oro es tuyo, y de lo que me das yo te doy. El Salmo 113, verso 5, hermanos, nos aclara esto porque Dios es superior a nosotros. Mire, las culturas antiguas creían que los dioses estaban en las alturas. Tenían un concepto, un pensamiento certero. Y es cierto, hermanos, que Dios está en las alturas. Mire lo que dice el Salmo 113, verso 5. ¿Quién como Jehová nuestro Dios, dice el salmista, que se sienta en las alturas? Y si está en las alturas, hermanos, está por encima de nosotros. Y Dios mismo dice que el cielo es su trono y la tierra es el estrado de sus pies. Le damos a Dios ofrendas porque Él es superior a nosotros, porque Él es nuestro Dios. Y por eso le damos a Dios ofrenda. La ofrenda, hermanos, se da de voluntad. Por voluntad. No es obligación ofrendar. No tenemos que ofrendar por obligación, porque la ofrenda se da, hermanos, de voluntad. Por ejemplo, los romanos que tenían sometidos a los judíos, al pueblo de Dios, el pueblo de Dios, hermanos, daba tributo a los romanos. Pero no lo hacía, hermanos, voluntariamente, lo hacían por fuerza, por obligación. Tenían que dar ese tributo a los romanos. Pero nosotros, hermanos, a Dios no debe ser por fuerza. La ofrenda que le damos a Dios debe ser por voluntad, porque dentro de nosotros, hermanos, nace, así como Caín y Abel llevaron una ofrenda, nadie les dijo, sino que les nació en su corazón traer ofrenda a Dios. Así usted y yo tenemos que traer ofrenda a Dios. Pero mire, vamos a ver una ocasión cuando Dios les dio instrucciones y le dijo a Moisés: diles al pueblo que traigan ofrenda. En Éxodo capítulo 25, versos del 1 al 7, ahí en este pasaje, hermanos, no lo vamos a leer, pero ahí en este pasaje Dios le dice a Moisés: diles al pueblo que traigan ofrenda. ¿Para qué era la ofrenda? Porque este es el propósito de la ofrenda, hermanos. La ofrenda era para el templo, para la construcción del templo, para el embellecimiento del templo, para mejorar la situación, la condición, la estructura del templo. Por eso ellos traían oro, plata, cobre, bronce, piedras preciosas, piedras de engaste, púrpura, azul. Traían muchos materiales, telas de cabra y pieles de tejón, cosas diferentes que traían, hermanos, para el templo. Hoy en nuestros días la ofrenda, hermanos, se usa también para cosas muy similares, para el sostenimiento del templo, para la luz, para embellecer, para comprar cortinas, para diferentes cosas, bancas, sillas, etcétera, etcétera, hermanos. Es la casa de Dios. De eso tenemos que estar seguros. Así como ellos, el templo o el tabernáculo que estaban construyendo era la casa de Dios, así está hoy en día, es la casa de Dios y nosotros debemos de ofrendar. ¿Por qué otra cosa ofrendamos a Dios, hermanos? Por amor. Por amor, a Dios le ofrendamos por amor, no obligados, hermanos. A nadie nos gusta que nos den algo a la fuerza. Siempre queremos que les nazca en el corazón, que con amor nos den algo. A Dios le gusta, hermano, que cuando usted trae una ofrenda, lo haga con amor, no con tristeza.
ni por necesidad, como dice Corintios, dice el apóstol Pablo, hermanos, sino que por amor. Mostrémosle amor a Dios. Dios nos ha amado a nosotros, hermanos. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Corresponder. ¿De qué manera? Una de las maneras en las que podemos corresponder al amor de Dios es precisamente trayendo una ofrenda a Dios, ofrendando con amor. ¿Cómo debe ser la ofrenda, hermanos? Tercera razón por la que tenemos que ofrendar: por gratitud. Por gratitud tenemos que ofrendar a Dios. La ofrenda que le damos a Dios, hermanos, es por gratitud, es porque somos agradecidos, es en respuesta a ese amor, a eso que Él ha hecho por nosotros. Dios hizo muchas cosas por su pueblo y el pueblo tenía que ofrendar en forma de gratitud, hermanos. Hoy en día, usted y yo también tenemos que traer ofrenda, no porque sea una ley, no porque sea obligación, no, la Biblia no lo establece como una ley, sino es por voluntad de cada quien. Pero si somos agradecidos, traeremos a Dios ofrenda. Debemos corresponder a ese amor y a esa bondad mostrada hacia nosotros. Pero ¿qué sucede, hermanos? A veces nosotros somos, como luego decimos, como el asadón. Solamente queremos para nuestro lado, para acá, para acá, para acá. Pero nunca o no queremos dar a Dios. Le pedimos a Dios: ayúdame en esto, dame un trabajo, ayúdame en este problema, dame, provéeme, susténtame, sáname. Siempre pedimos y pedimos, pero ¿qué estamos dando a Dios? ¿Qué le estamos ofrendando nosotros a Dios? Al momento de ofrendar, nuestra acción debe de honrar a Dios. Ahora, esas son las tres razones, hermanos, que tenemos, porque tenemos que ofrendar a Dios. Una, porque Dios es superior a nosotros. Dos, porque tiene que ser en amor. Dios ha mostrado su amor con nosotros. Y tercera, por gratitud, por todo lo que ha hecho Dios por nosotros. Pero mire, quiero que vayamos a un pasaje y podemos definir cómo debe ser, cómo debemos llegar para traer nuestra ofrenda. Mateo capítulo 2. Verso 11, es un pasaje que muchos lo hemos escuchado y lo conocemos. Es el pasaje cuando llegan los magos de Oriente, aquellos sabios llegan a conocer cuando había nacido Jesús, cuando ya era un niño, y llegan a traerle a Él presentes, ofrenda. Cuando ellos llegaron, hermanos, cuando los sabios llegaron de Oriente, viajaron mucho para llegar hasta donde estaba el Señor Jesús. Ellos no llegaron soberbios, altivos. Por eso nuestra ofrenda no debe de ser así, hermanos, con soberbia, con altivez, con vanagloria. No. Nuestra ofrenda, hermanos, debe ser libre de todo esto, de soberbia, libre de vanagloria, libre de altivez, libre de orgullo y libre de todas esas cosas. Mire, veamos cómo era la ofrenda cuando ellos llegaron a traer la ofrenda a Dios. Y así es como debemos de llegar nosotros a traer nuestra ofrenda. Número uno, hermanos, tenemos que postrarnos. Para traer nuestra ofrenda tenemos que postrarnos. Y no le hablo, hermanos, de una posición física. Si usted quiere postrarse y arrodillarse para traer su ofrenda, está bien, no pasa nada. Pero yo no le estoy hablando de eso. Yo estoy hablándole, hermanos, de postrar nuestro corazón. De postrar nuestro corazón. De humillar nuestro corazón. Así es como tenemos que llegar a nuestro Dios para traer nuestra ofrenda. El salmista dice, hermanos, el Salmo 51, verso 17, dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito, oiga esto, hermanos, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Si usted trae su ofrenda a Dios, viene al altar a traer su ofrenda, postre su corazón, como lo hicieron estos sabios. Ellos se postraron físicamente, pero su corazón también estaba postrado. Volvemos a lo mismo, es la actitud del corazón.
Número 2, hermanos, si traemos la ofrenda a Dios, ¿cómo debemos de hacerlo? Tenemos que adorarlo, adorarlo. Estos hombres, dice que cuando llegaron, le adoraron, se postraron y luego enseguida le adoraron. Nosotros tenemos que adorar a Dios, hermanos, con una actitud positiva, buena del corazón. Así adoramos a Dios. Ellos dijeron palabras, con sus palabras adoraron a Dios, con su corazón adoraron a Dios, porque sacaron lo mejor de sí para adorarlo. Usted y yo traemos la ofrenda y a veces la dejamos de mala gana en el arca. Pero cuando usted venga a traer su ofrenda, adore a Dios. Y diga dentro de sí, que Dios le va a escuchar, diga dentro de sí: Señor, ofrendo esto con todo mi corazón, te honro y te adoro con esta ofrenda. Y deposite su ofrenda. Deposite su ofrenda. Adore a Dios. Una ocasión me encontré con un hermano, un cristiano también, pero que tenía tiempo que no asistía a la iglesia. Y le dijo: oye, hermano, hace mucho que no te vemos en la iglesia. Y dijo: lo que pasa es que no he tenido tiempo. He estado muy ocupado, pero algún día que tenga tiempo voy a ir. Hermanos, Dios no quiere eso de nosotros. Dios no quiere sobras, hermanos. Dios no quiere que cuando tengamos tiempo. Dios quiere que nosotros apartemos tiempo. Dios quiere que nosotros hagamos algo por ofrendarle a Dios. Porque cuando hablo de ofrenda, hermanos, no solamente estoy hablando de una ofrenda monetaria. No estoy hablando de dinero solamente, es una ofrenda, sí, pero hablo también de lo que ofrendamos nosotros, de lo que tenemos nosotros, de la capacidad, de la habilidad, de talentos, del tiempo que tenemos, de las habilidades, de nuestra presencia aquí en la iglesia. Hablo de todo eso, hermanos. Todo eso es ofrenda a Dios. Y este hombre, este hermano cristiano también dijo que cuando tuviera tiempo iba a ir a la iglesia. Eso no es ofrendar a Dios, hermanos. Nosotros tenemos que apartar tiempo para estar en la iglesia. Los sabios, estos que estamos hablando, hermano, los magos, llegaron desde muy lejos. Dejaron sus ocupaciones, dejaron muchas cosas allá para venir a traer la ofrenda a Dios, al Rey que había nacido, a Jesucristo. Y nosotros a veces no queremos dejar algunas cosas pequeñas, hermanos, para traer ofrenda a Dios. Número 3, hermanos. Tomando el modelo de estos sabios cuando llegaron con el Señor Jesús, ahí en Mateo capítulo 2, verso 11, dice que se postraron, número 1, segundo, lo adoraron, y número 3, hermanos, ofrecieron su ofrenda, ofrecieron lo mejor de ellos. En ese tiempo, hermanos, dice la Escritura que ofrecieron oro, incienso y mirra. Eran objetos y cosas valiosas, eran elementos valiosos, y fue lo que le ofrecieron al Rey de Reyes, al Señor Jesucristo. Tenemos que ofrecer nuestra ofrenda, hermanos, lo mejor de nosotros. Segunda de Corintios 9, 6 y 7 dice que nosotros tenemos que dar. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre, hermanos, con alegría. Con alegría tenemos que traer nuestra ofrenda a Dios. Una ocasión, una hermana de la iglesia le dio a su hija, hablando de una ilustración, hermanos, quiero ilustrárselo de esta manera. La mamá le dio a su hija 2 monedas, le dio una moneda de 1 peso y le dio una moneda de 10 pesos. Y le dijo: das una moneda de ofrenda y la otra te la quedas para ti. Al terminar el servicio, la mamá le pregunta a la niña: ¿cuál moneda fue la que entregaste en la ofrenda? Y dijo: la de 1 peso. Y la mamá le pregunta: ¿por qué la de 1 peso? Porque el pastor ha dicho muchas veces que tenemos que dar con alegría. Y yo el peso lo di con alegría, porque si daba el de a 10 no lo iba a dar con alegría. Entonces di el peso con alegría.
Hermanos, que esto no suceda en nosotros. Nosotros como adultos no podemos actuar como esta niña. Nosotros lo que demos, hermanos, conforme a lo que tengamos, démoslo de corazón, con alegría, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Mire, termino con esto, hermanos, concluyo aquí. ¿Sabía usted que el Señor Jesucristo ofrendó? Sí, el Señor Jesucristo ofrendó, hermanos, y ofrendó su cuerpo, ofrendó su sangre, ofrendó, hermanos, todo, ofrendó su vida por usted y por mí. Él se entregó por nosotros, ofrendó todo por nosotros, su vida por nosotros. Debemos nosotros ofrendar a Dios. La pregunta es si el Señor Jesucristo ofrendó todo. ¿Qué estamos ofrendando nosotros a Dios? ¿Qué le estamos ofrendando al Señor nosotros? ¿Las sobras? ¿Lo que no nos sirve? Hermanos, a Dios le debemos de dar lo mejor, así es que debemos demostrar que Dios es importante para nosotros y debemos de traer ofrenda a Dios. Cada vez que vengamos a su presencia, hermanos, ofrendémosle a Dios. Debemos ofrendar. El apóstol Pablo dijo que seamos generosos, que debemos de ser generosos con nuestra ofrenda. No tacaños, no mezquinos, hermanos. Si traemos mucho, damos una pizquita. No, seamos generosos, hermanos. Es para la obra del Señor. En tiempo, en habilidades, en trabajo, en presencia, en alabanza, en cantos, en todo lo que ofrendemos a Dios y en dinero, hermanos, todo lo que ofrendemos a Dios, hagámoslo lo mejor que podamos. Termino con este pasaje, Romanos capítulo 12, verso 1, hermanos, y así es en pocas palabras que nosotros tenemos que ofrendar a nuestro Dios, nuestra vida. No nos vamos a asesinar o a suicidar, no. Nuestra vida, hermanos, en nuestro tiempo de vida debemos de ofrendárselo a Dios. Miren lo que dice Romanos 12, 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, dice el apóstol Pablo, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Es decir, el apóstol Pablo dice, presenten sus cuerpos en ofrenda viva, santo y agradable a Dios. Hermanos, traigamos ofrenda a Dios. No robemos a Dios con la ofrenda, hermanos. Dios le dijo al pueblo en el tiempo de Malaquías, ustedes me están robando en los diezmos y en las ofrendas. No robemos a Dios ni en los diezmos ni en las ofrendas. Demos a Dios lo que es de Dios. Gracias, hermanos. Que Dios los bendiga.